En Audiolibros Biblioteca de Bolsillo presentamos un relato del autor estadounidense Jack London, uno de los grandes maestros del relato corto. De su vasta obra leemos El Pagano, segunda parte. Fuimos los únicos supervivientes de la Petite Jeanne. El capitán Udus debía haber muerto de inanición, pues varios días más tarde su tapa de escotilla llegó sin él a la playa. Otto y yo vivimos con los nativos del atolón durante varias semanas hasta que nos rescató un crucero francés con el que nos trasladamos a Tahití. Mientras, habíamos realizado la ceremonia de cambiar nuestros nombres. En los mares del sur, esa ceremonia une a dos hombres mucho más estrechamente que la hermandad de sangre. Mía fue la iniciativa y Otto se sintió encantado cuando se lo propuse. «Está bien», dijo el tahitiano, «pues hemos sido compañeros durante 2 días en la boca de la muerte». «Pero la muerte falló», advertí sonriendo. «Porque hiciste un acto de valor, amo, y la muerte no se atrevió a hablar», repuso. «¿Por qué me llamas amo?», indagué algo molesto. «Hemos cambiado nuestros nombres. Para ti soy Otoo y para mí tú eres Charley, y entre nosotros de ahora en adelante y para siempre tú serás Charley y yo seré Otoo. Así es la costumbre, y cuando muramos, si llegamos a vivir más allá de las estrellas y del cielo, tú seguirás siendo Charley para mí y yo Otoo para ti». «Sí, amo», convino con los ojos encendidos y húmedos de júbilo. «Otra vez», protesté. «¿Qué importa lo que digan mis labios?», exclamó. «No son más que mis labios. Pero siempre pensaré en Otoo. Cada vez que piense en mí mismo, pensaré en ti. Cada vez que alguien me llame por mi nombre, pensaré en ti. Y más allá del cielo y de las estrellas, para siempre jamás, tú serás Otoo para mí. ¿Está bien así, mi amo?». Oculté una sonrisa respondiéndole que estaba bien. Nos separamos en Papeete. Yo me quedé en tierra para reponerme y él se fue en una lancha a su isla de Bora Bora. Regresó 6 semanas después. Me sorprendió mucho, pues me había hablado de su esposa, asegurando que volvía a su lado y que dejaría de enrolarse en largos viajes. «¿Dónde piensas ir, amo?», me preguntó después de nuestro saludo. Me encogí de hombros. Era una pregunta difícil. «Por todo el mundo», respondí. «Por todo el mundo y por todo el mar y por todas las islas que están en el mar». «Iré contigo», dijo simplemente. «Mi esposa ha muerto». Nunca tuve hermanos, pero por lo que he podido ver en otros, dudo que nadie haya tenido uno que significase tanto para él como Otoo para mí. Era a la vez hermano, padre y madre, y de una cosa estoy seguro: llevé una vida mejor y fui mejor hombre a causa de Otoo. Me importaba muy poco la gente, pero debía mostrarme digno de él. Por él no llegué a degradarme. Me hizo su ideal, creándome, me temo, a base de la idolatración en que me tenía. Hubo ocasiones en que me encontré al borde del infierno y hubiera saltado de no impedírmelo el recuerdo de Otoo. El orgullo que por mí sentía llegó a calarme de tal modo que la regla principal de mi particular código de conducta fue no hacer nada que pudiera disminuirlo. Como es lógico, no me enteré al momento de lo que de mí pensaba. Jamás me criticaba. Poco a poco, el alto puesto que yo ocupaba a su juicio se me fue desvelando hasta que comprendí el daño que podía causarle de hacer algo que no fuese lo mejor. Estuvimos juntos durante 17 años. Durante 17 años se mantuvo a mi cabecera mientras dormía,
curándome y atendiéndome en los ataques de fiebre o en las heridas y también, desgraciadamente, recibiéndolas al defenderme. Se enrolaba en los mismos buques que yo y juntos recorrimos el Pacífico, desde las Hawái al Cabo de Cisne y desde el Estrecho de Torres a las Galápagos. Hicimos tráfico de negros desde las Nuevas Hébridas y las Line en el oeste y más allá de las Luisianas, de Nueva Bretaña, de Nueva Irlanda y de Nueva Hanover. 3 veces naufragamos en las Gilbert, en el Grupo Santa Cruz y en las Fiji, y traficábamos dondequiera que hubiese la promesa de $1 en forma de perlas, de ostras, de copra, de tortugas o de restos de naufragio. La amistad comenzó en Papeete después de anunciarme su propósito de acompañarme por todo el mar y por todas las islas que allí se encuentran. En aquellos días había un club en Papeete donde se reunían los perleros, los traficantes, los capitanes de barco y la de los aventureros de los mares del sur. Se jugaba fuerte y se bebía mucho. Me temo que yo solía abandonarlo mucho después de lo que hubiese resultado conveniente. No importaba la hora en que saliese de allí, Otoo estaba esperándome para acompañarme a casa, oculto entre las sombras de los mangos. ¿Qué podía hacer yo? Tan solo sé lo que hice. Insensiblemente comencé a retirarme más pronto. En las noches húmedas o tormentosas, cuando más divertido estaba aquello, no podía apartar de mi pensamiento a Otoo montando guardia bajo las goteantes hojas de los mangos. Es indudable que hizo de mí un hombre mejor. Sin embargo, no era un puritano. Nada sabía de nuestra moral cristiana. Todos los habitantes de Bora Bora estaban bautizados, pero él seguía pagano, el único idólatra de la isla, un burdo materialista convencido de que estaría muerto una vez muriese. No creía más que en el juego limpio y en el trato justo. En su código, las raterías constituían un delito tan grande como el homicidio, y estoy seguro de que respetaba mucho más a un asesino que a quien se dedicase a esas otras cosas. En lo que a mí se refiere, se oponía a cualquier cosa que me pudiese perjudicar. El juego no era malo, a él le agradaba con pasión, pero acostarse muy tarde, me explicó, era malo para la salud. Había visto cómo muchos hombres que no se cuidaban morían de fiebre. No era abstemio y agradecía un buen trago cuando se trabajaba en una cubierta batida por el agua. Pero al mismo tiempo creía conveniente la moderación con el alcohol. Había visto hombres muertos o caídos en las peores desgracias a causa del ron y del whisky. Otoo pensaba siempre en mi bienestar. Miraba de continuo al futuro, pesaba mis planes y proyectos y se tomaba por ellos mucho más interés que yo mismo. En un principio, antes de que me diese cuenta de su preocupación por mis cosas, debía adivinar mis intenciones, como por ejemplo ocurrió en Papeete, cuando pensaba asociarme a un compatriota menos que escrupuloso en un negocio de guano. Yo ignoraba que fuese un sinvergüenza igual que los otros blancos de Papeete. Tampoco lo sabía Otoo, pero al ver que intimábamos, lo averiguó sin que yo se lo pidiese. En las playas de Tahití se reúnen marineros de todos los puntos del mar y Otoo, basándose en simples sospechas, se entrevistó con ellos hasta reunir suficientes pruebas para justificarlas. Era desde luego una hermosa historia la de Randolph Waters. Yo no podía creerla cuando me lo explicó Otoo, pero al repetírsela al propio Waters, éste se rindió sin comentarios, tomando el primer vapor para Auckland.
Debo reconocer que en un principio me molestó que Otoo metiera las narices en mis asuntos. Sin embargo, me constaba que no era por egoísmo y pronto tuve que reconocer su sabiduría y su discreción. Mantenía los ojos muy abiertos ante cualquier posible oportunidad y tenía a la vez visión rápida y segura. Llegó a ser mi consejero hasta que supo acerca de mis negocios más que yo mismo. Era quien verdaderamente se preocupaba por ellos. Yo era joven y tenía la magnífica despreocupación de la juventud, pues prefería la emoción al dinero y la aventura a la seguridad. Por tanto, necesitaba de alguien que me vigilara. Sé que de no ser por Otoo, ahora no estaría aquí. De muchos ejemplos, voy a darles uno solo. Yo tenía cierta experiencia en el tráfico de negros antes de que comenzase a comerciar con perlas en las Paumotus. Otoo y yo nos encontrábamos en la playa de Samoa, pero literalmente en la playa y sin un centavo, cuando tuve oportunidad de embarcarme como agente reclutador en un bergantín negrero. Otoo se enroló de simple tripulante. A lo largo de 6 años estuvimos recorriendo en otros tantos buques los lugares más salvajes de la Melanesia. Otoo se aseguraba de que le destinasen de remero en mi bote. La costumbre, cuando se va a reclutar braceros, es la de dejar a la gente en la playa. El bote de cobertura espera a un centenar de metros dentro del mar, mientras que el de la gente se mantiene muy cerca de la arena. Cuando yo desembarcaba, abandonando el gobernalle, Otoo cambiaba su puesto de remero, situándose a babor, donde había un Winchester oculto bajo unas lonas. Los demás tripulantes del bote también iban armados con los rifles ocultos bajo lonas y ropas. Mientras yo me ocupaba de convencer a aquellos lanudos caníbales de que fuesen a trabajar a las plantaciones de Queensland, Otoo me vigilaba. Más de una vez me había avisado en voz baja de actos sospechosos o de una inminente traición. En ocasiones era el rápido disparo de su arma con la que derribara a un salvaje el primer aviso que recibía. Y al regresar al bote a todo correr, su mano era la primera en recogerme. Recuerdo que en Santa Ana el bote embarrancó cuando comenzaba el jaleo. El de cobertura venía en nuestra ayuda, pero los salvajes allí reunidos nos hubieran aniquilado antes de que llegase. Otoo saltó a la playa, hundió las manos en las mercancías y comenzó a desperdigar tabaco, abalorios, hachas, cuchillos y telas en todas direcciones. Esto resultó excesivo para los lanudos. Mientras corrían en busca de tantos tesoros, pusimos el bote nuevamente a flote, alejándonos cosa de 15 metros. Y además conseguí 30 reclutas allí mismo en las siguientes 4 horas. Lo que siempre recuerdo ocurrió en Malaita, la peor de las Salomón orientales. Los indígenas se habían mostrado excesivamente amigos y nosotros no podíamos saber que toda la aldea estaba contribuyendo para establecer un amplio fondo con el que adquirir una cabeza de blanco. Allí se dedican todos a cazarlas y estiman de modo especial las de los europeos. Y el tipo que consiguiera una iba a llevarse la colecta completa. Como decía, los nativos se mostraban muy amistosos. Yo me encontraba a más de 100 metros del bote. Otoo me había advertido que no lo hiciese y, como siempre que no lo escuchaba, me metí en un buen lío. De pronto, desde la espesura, me lanzaron una nube de azagallas. Por lo menos una docena dieron en el blanco. Intenté huir, pero tropecé con una que llevaba clavada en el muslo y caí al suelo. Los lanudos se me echaron encima, blandiendo sus mazas con las que pretendían partirme la cabeza.
Estaban tan ansiosos por alcanzar el premio que se obstaculizaban entre sí. En medio de aquella confusión pude evitar varios golpes, girando a derecha e izquierda sobre la arena. Entonces llegó Otoo. Se había hecho, no sé cómo, con una pesada masa de guerra que en un cuerpo a cuerpo resulta mucho más eficaz que un rifle. Se situó entre ellos de manera que no pudieran clavarle sus lanzas, y en esas condiciones sus masas eran menos que inútiles. Luchaba por mí y estaba verdaderamente furioso. El modo como manejaba la masa era sorprendente. Los cráneos de los lanudos se partían igual que naranjas maduras. Solo cuando les hubo ahuyentado, cargado conmigo y emprendido la fuga, empezó a recibir las primeras heridas. Alcanzó el bote con 4 azagallas en la carne, empuñó el Winchester y con él fue derribando un hombre a cada disparo. Luego regresamos a la goleta y nos curaron. Estuvimos juntos 17 años. Fue él quien me hizo. Hoy día no sería yo más que un sobrecargo, un agente reclutador o un simple recuerdo de no haberle tenido conmigo. Te gastas el dinero y entonces vas a buscar más, me dijo cierto día. Ahora te es fácil conseguirlo, pero cuando seas viejo te lo habrás gastado todo y no podrás ir a buscar más. Ya lo sé, amo. He estudiado las costumbres del hombre blanco. En las playas hay muchos viejos que antes fueron jóvenes y que salían igual que tú ahora en busca de dinero. Ahora son viejos, no tienen nada y esperan a que desembarquen los jóvenes como tú para que les inviten a un trago. El negro es un esclavo en las plantaciones. No gana más que $20 al año. Trabaja duro, muy duro. El capataz no trabaja duro. Va a caballo y vigila que trabaje el negro. Le dan $1,200 al año. Yo soy marinero en la goleta. Me dan $15 al mes. Y eso porque soy un buen marinero. Trabajo duro, muy duro. El capitán tiene una toldilla y bebe cerveza de botellas muy grandes. No he visto a ninguno tirar de una cuerda o manejar un remo. Gana $120 mensuales. Yo soy marinero. Él es navegante. Amo, creo que sería bueno que tú supieras navegación. Otoo me impulsó a hacerlo. Se embarcó conmigo de segundo oficial de la primera goleta que mandé y se sentía mucho más orgulloso que yo de mi puesto. Más tarde me dijo: el capitán está bien pagado, amo, pero tiene el barco a su cuidado y nunca abandona esa responsabilidad. Es el armador el que está mejor pagado, el armador que se sienta en tierra rodeado de sirvientes y recibe mucho dinero. Cierto, pero una goleta de segunda mano cuesta $5,000, objeté. Seré un viejo antes de haber reunido esa cantidad. Hay medios más rápidos para un hombre blanco de reunir ese dinero, recordó, señalándome la costa cubierta de cocoteros. Nos encontrábamos en la Salomón recogiendo un cargamento en las costas de Guadalcanal. Entre la desembocadura de ese río y el siguiente hay unos 3 kilómetros, añadió. Es muy llano y se extiende al interior. Ahora no vale nada, pero no sabemos. El año próximo, o acaso este o el otro, puede que haya quien pague mucho por ese terreno. Es un buen fondeadero incluso para los grandes vapores. Puedes comprarle esa tierra hasta 6 kilómetros al interior al jefe de la tribu por 10,000 cigarros, 10 botellas de alcohol y un rifle viejo, todo lo cual te costará cosa de $100. Entonces registras la tierra a tu nombre y el año próximo la vendes para comprarte una goleta.
Seguí su consejo y sus palabras resultaron proféticas, aunque en 3 años en vez de 2. Luego vinieron los pastos de Guadalcanal, arrendados por el gobierno durante 99 años por un precio simbólico. Fui propietario de esos terrenos exactamente 9 días, al cabo de los cuales los vendí a cierta empresa por una fortuna. Siempre era Otoo quien pensaba en el futuro y veía las oportunidades. Fue también él quien me hizo recuperar el Doncaster, un buque naufragado que me costó 100 libras en la subasta para darme un total de 3,000 una vez pagados todos los gastos. También fue él quien me inició en las plantaciones de Sabali y en el negocio de cacao de Upolu. Ya no navegábamos tanto como antes, ya tenía demasiado dinero. Me casé y subió mucho mi nivel de vida. Pero Otoo siguió siendo el de siempre, recorriendo la casa o husmeando por las oficinas, con la pipa de madera en la boca, una camiseta de un chelín en el torso y un lava de 4 en torno a la cintura. No conseguí que gastara dinero. No tenía otra manera de devolverle lo mucho que le debía más que con amor, y Dios sabe que de todos nosotros lo recibió en cantidad. Los niños lo adoraban, y de haber habido modo de malcriarle, mi esposa lo hubiera conseguido. Los niños. Fue él quien verdaderamente los inició en la vida. Comenzó por enseñarles a andar. Los velaba cuando estaban enfermos. Uno tras otro, en cuanto se aguantaban sobre los pies, les llevó a la laguna para que fuesen anfibios. Les enseñó más de lo que nunca supe yo acerca de las costumbres de los peces y del modo de atraparlos. En la selva ocurría lo mismo. A los 7 años, mi hijo Tom conocía más especies de madera de lo que yo imaginaba que pudieran existir. A los 6, mi hija Mary saltó desde una cascada llamada Sliding Rock, sin un solo estremecimiento, aunque he visto hombres muy fuertes que no se atrevían a intentarlo. Y cuando el menor, Frank, cumplió esa edad, recogía chelines del fondo de las lagunas. A mi gente en Bora Bora no les gustan los paganos y a mí no me gustan los cristianos de Bora Bora, me explicó cierto día cuando, con el propósito de que se gastara el dinero, que era a todas luces suyo, intentaba animarle para que hiciera una visita a su tierra en una de nuestras goletas, un viaje muy especial con el que yo pretendía establecer un récord en cuestiones de gastos. Digo una de nuestras goletas, aunque en aquella época legalmente eran solo mías. Batallé mucho tiempo con él para que formase sociedad conmigo. Somos socios desde aquel día en que la Petite Jeanne naufragó, dijo al fin. Pero si tu corazón lo desea, entonces lo seremos ante la ley. No tengo nada que hacer, pero mis gastos son elevados. Como bebo y fumo mucho, es caro, lo sé. No pago nada por jugar al billar, pues juego en tu mesa, pero el dinero se va. Pescar en el arrecife es un placer de hombre rico. Es vergonzoso lo que cuestan los anzuelos y los sedales. Sí, es conveniente que seamos socios ante la ley. Necesito dinero. Me lo dará el cajero de la oficina. Por tanto, se extendieron y legalizaron los documentos. Un año más tarde me tuve que quejar. Charley, le dije, eres un viejo avaro, un tacaño sin remedio. Fíjate, tus beneficios de este año en nuestra sociedad ascienden a varios millares de dólares. El cajero me ha dado esta nota. Dice aquí que en todo el año no le has pedido más que $87,20. ¿Me queda algo?, indagó con ansiedad. Te repito que varios millares. Se le iluminó el rostro como aliviado. Bueno, dijo, vigila que el cajero lleve bien las cuentas.
Cuando quiera mi parte, la querré enseguida, y no ha de faltar un solo centavo, y si falta, se lo quitas al cajero de su sueldo. Y mientras tanto, según supe más tarde, su testamento, redactado por Carruthers, en el que me hacía único beneficiario, estaba depositado en el consulado americano. Pero llegó el fin, como sucede en todas las asociaciones humanas. Ocurrió en la Salomón, donde habíamos tenido las más increíbles aventuras de nuestra increíble juventud y que entonces visitábamos principalmente en viaje de placer, aparte de echarle un vistazo a nuestras propiedades de la isla Florida y comprobar las posibilidades perlíferas de Mboli Pass. Estábamos en Savo, en busca de curiosidades. Savo está plagada de tiburones. La costumbre de los lanudos de enterrar a sus muertos en el mar les anima a reunirse en torno a la costa. Ocurrió cuando me dirigía con marineros indígenas hacia la goleta en una pequeña canoa que se volcó. Todos nos aferramos a ella, o mejor dicho, nos colgamos de ella. El barco se encontraba lo menos a 100 metros. Hice señales para que enviasen un bote cuando uno de los nativos comenzó a chillar. Se sujetaba a un extremo de la embarcación, pero así y todo, tanto él como aquella parte de la canoa se sumergieron varias veces. Entonces se soltó, desapareciendo. Un tiburón lo había alcanzado. Los restantes lanudos intentaron salir del agua subiéndose a la canoa. Yo grité maldiciéndoles mientras les golpeaba con la mano, pero de nada sirvió. Estaban ciegos de terror. La canoa apenas podía soportar a uno de ellos. Bajo el peso de los tres se hundió girando y todos cayeron al agua. Decidí abandonar la canoa para dirigirme a nado a la goleta con la esperanza de que en el camino me recogiese un bote. Uno de los indígenas se avino a acompañarme y en silencio fuimos avanzando mientras periódicamente metíamos la cabeza bajo el agua para comprobar si venían los tiburones. Los gritos del hombre que se había quedado en la canoa me indicaron que le había atrapado un escualo. Examiné el agua, comprobando que por debajo pasaba un enorme tiburón. Tenía no menos de 5 metros. Lo vi con toda claridad. Aferró al indígena por la cintura y se fue mientras aquel desgraciado, con los brazos, la cabeza y los hombros fuera del agua, se movía y chillaba de un modo que partía el corazón. Así lo fue arrastrando hasta que desapareció. Seguí nadando, con la vaga esperanza de que aquel fuese el último tiburón sin una presa. No obstante, aún quedaba otro. No sé si era el mismo que antes atacara a los lanudos o si había ya comido hasta hartarse. El hecho es que no tenía tanta prisa como los anteriores. A mí me era imposible apresurarme, pues una gran parte de mis esfuerzos se destinaban a vigilarle. Estaba atento a él cuando me dirigió el primer ataque. Por fortuna pude apoyarle las 2 manos en el morro y aunque casi me ahogó el esfuerzo, conseguí apartarle. La segunda vez me salvé por el mismo sistema. Al tercero fallamos los 2. Me esquivó en el momento en que iba a apoyarle las manos en el morro, pero su piel, semejante al papel de lija, me despellejó el brazo desde el codo hasta el hombro, pues solo vestía una camiseta sin mangas. Sentí que me ahogaba y abandoné toda esperanza. La goleta estaba aún a más de 60 metros. Me sumergí en el agua, advirtiendo cómo maniobraba para atacarme de nuevo, cuando entre ambos se deslizó un cuerpo oscuro. Era Otoo. «Corre hacia la goleta, amo», me dijo. Hablaba alegremente, como si todo el asunto fuese pura diversión. «Conozco a los tiburones. El tiburón es mi hermano».
Obedecí nadando pausadamente mientras Otoo se mantenía en torno mío, siempre entre el tiburón y yo, deteniendo sus ataques y animándome. Hay unas averías que retrasan la goleta, me explicó 1 minuto o 2 después, y luego volvió a sumergirse para continuar su extraña lucha. Para entonces, la goleta estaba solo a 10 metros, pero yo me encontraba al límite de mis fuerzas. Casi no podía moverme. Nos lanzaron cabos de cuerda, pero siempre resultaban cortos. El tiburón, al comprobar que no recibía daño alguno, se mostró más audaz. En varias ocasiones estuvo a punto de cazarme, pero siempre, en el momento oportuno, se interponía Otoo. Este hubiera podido salvarse tan solo con proponérselo, pero se mantuvo junto a mí. «Adiós, Charley, no puedo más», conseguí decirle. Sabía que había llegado al fin y que poco después iba a alzar las manos para hundirme. Pero Otoo rompió a reír animándome. «Te voy a enseñar un nuevo truco. Verás cómo el tiburón se pone enfermo». Se situó a mi espalda cuando el escualo se disponía al ataque. «Un poco más a la izquierda», me gritó. «Ahí hay un cabo de cuerda. A la izquierda, a la izquierda». Cambié de dirección y seguí adelante casi a ciegas. Estaba medio inconsciente. Cuando me aferraba a la cuerda, los de a bordo comenzaron a gritar. Me volví enseguida. No pude ver a Otoo y de pronto salió a la superficie. Le faltaban las 2 manos y los muñones eran como fuentes de sangre. «Otoo», me llamó quedamente, y en sus ojos descubrí el amor que le vibraba en la voz. Entonces, y solo entonces, al final de una asociación de muchos años, me llamó por aquel nombre. «Adiós, Otoo», dijo. Luego le arrastraron al fondo y a mí me izaron al barco, donde me desmayé en brazos del capitán. Así murió Otoo, que me había salvado, me hizo hombre y al fin dio su vida por mí. Nos conocimos en medio de un huracán y nos separamos ante las fauces de un tiburón, con un intermedio de 17 años de camaradería que, como estoy seguro, no han conocido otros 2 hombres, uno de color y otro blanco. Si Jehová ve desde su alto trono cómo cae cada gorrioncillo, ¿no será el último en entrar en su reino? Otoo, el único pagano de Bora Bora.